Tribunal Colegiado de Apelación del 19º Circuito con residencia en Matamoros, Tamaulipas. Siguiente número 8383. Correspondiente al número 171 de la lista enviada por el Consejo de la Judicatura y a la magistratura del Quinto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. Siguiente número 322. Correspondiente al número 699 de la lista enviada por el Consejo de la Judicatura y a la magistratura del primer tribunal colegiado en materia de trabajo del 16º Circuito con residencia en Guanajuato, Guanajuato. Siguiente número 103. Correspondiente al número de lista 213 del Consejo de la Judicatura y al primer tribunal colegiado en materia administrativa especializado en competencia económica, radiofusión y telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República. Siguiente número 288. Correspondiente al número 621 de la lista enviada por el Consejo de la Judicatura y al primer tribunal colegiado en las materias penal y de trabajo del 13º Circuito con residencia en San Bartolo, Coyotepec. Siguiente número 218. Correspondiente al número 455 de la lista enviada por el Consejo de la Judicatura y a la magistratura del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del 6º Circuito con residencia en Puebla. Siguiente número 167. Correspondiente al número 347 de la lista del Consejo de la Judicatura y al quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del tercer circuito con residencia en Zapopan, Jalisco. $281. Correspondiente al número 601 de la lista enviada por el Consejo de la Judicatura y al segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 12º Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa. $203. Correspondiente al número de lista 425 del Consejo de la Judicatura y al primer tribunal colegiado en materia penal del 6º Circuito con residencia en San Andrés, Cholula. $323. Correspondiente al número de lista 701 del Consejo de la Judicatura y a la magistratura del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del 16º Circuito con residencia en Guanajuato, Guanajuato. 35. Correspondiente al número 69 de la lista del Consejo de la Judicatura y al 11º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. $151. Correspondiente al número 313 de la lista enviada por el Consejo de la Judicatura y al séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito con residencia en Zapopan, Jalisco.
363, 363. Correspondiente al número 795 de la lista del Consejo de la Judicatura y al primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 21º Circuito con residencia en Acapulco, Guerrero. 272, 272. Correspondiente al número 583 de la lista enviada por el Consejo de la Judicatura y al tercer tribunal colegiado en materias administrativas y de trabajo del 11º Circuito con residencia en Morelia, Michoacán. $139, 139. Correspondiente al número 287 y a la magistratura del segundo tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito con residencia en Zapopan. 148, 148. Correspondiente al número 307 de la lista del Consejo de la Judicatura y al quinto tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito con residencia en Zapopan. 97, 97. Correspondiente al número 201 de la lista del Consejo de la Judicatura y al 15º tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. 161, 161. Correspondiente al número 335 de la lista del Consejo de la Judicatura y al primer tribunal colegiado en materia de trabajo del tercer circuito con residencia en Zapopan. 400, 400. Correspondiente al número 891 de la lista enviada por el Consejo de la Judicatura y a la magistratura del Tribunal Colegiado del 29º Circuito con residencia en Pachuca, Hidalgo. 371, 371. Correspondiente al número 817 de la lista enviada por el Consejo de la Judicatura y al primer tribunal colegiado en materias administrativa y civil del 22º Circuito con residencia en Querétaro. 34, 34. Correspondiente al número 67 de la lista enviada por el Consejo de la Judicatura y al 11º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. 128, 128. Correspondiente al número 265 de la lista del Consejo de la Judicatura y a la magistratura del tercer tribunal colegiado en materia de trabajo del segundo circuito con residencia en Toluca. 189, 189. Correspondiente al número 391 de la lista del Consejo de la Judicatura y a la magistratura del cuarto tribunal colegiado en materia de trabajo del cuarto circuito con residencia en Monterrey. 235, 235. Correspondiente al número 489 de la lista del Consejo de la Judicatura y a la magistratura del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito con residencia en Jalapa, Veracruz. 252, 252.
correspondiente al número 527 de la lista del Consejo de la Judicatura y a la magistratura del primer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la 10ª Región con residencia en Saltillo. 17. Correspondiente al número 33 de la lista enviada por el Consejo de la Judicatura y a la magistratura del primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. 199. Correspondiente al número 413 de la lista del Consejo de la Judicatura y a la magistratura del primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del quinto circuito con residencia en Hermosillo. 114. Correspondiente al número 237 de la lista enviada por el Consejo de la Judicatura y a la magistratura del primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito con residencia en Naucalpan. 389. Correspondiente al número 865 de la lista del Consejo de la Judicatura y a la magistratura del Tribunal Colegiado de Apelación del 26º Circuito con residencia en La Paz. 09. Correspondiente al número 17 de la lista del Consejo de la Judicatura y a la magistratura del sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. 301. Correspondiente al número 651 de la lista del Consejo de la Judicatura y a la magistratura del primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 15º circuito con residencia en Tijuana, Baja California. Presidente, hemos concluido ya con el procedimiento de insaculación correspondientes a las magistraturas de circuito. Como se puede observar, fueron un total de 64 esferas las que fueron retiradas de la urna. Están ahí en 4 de a 10 y aquí también. Entonces son 40, 50, 60 y 4. ¿Es cuánto? En consecuencia, intégrese la lista que conforma la mitad de las plazas de magistraturas de circuito que serán objeto del proceso electoral extraordinario del año de 2025, con las vacantes señaladas por el Consejo de la Judicatura Federal y los cargos recién insaculados, haciendo un total de 464 magistraturas de circuito. Para otorgar máxima publicidad a la lista de plazas de magistraturas de circuito integradas en los términos anteriores y que será objeto de la elección extraordinaria del año 2025, solicito a la Secretaría que dé lectura. Presidente, a dar lectura a la lista completa. Sí, a la lista de las que quedaron insaculadas para ir a la elección de 2025. Nos permitiría 2 minutos nada más de hacer el cotejo de los números que están ahí, para que efectivamente se lea tal cual fue leído número por número, nada más para cotejar. Yo la marqué con azul. Informo que se va a leer, la lista no fue determinada para la elección de 2025, con los ajustes que se tuvieron que hacer, como se fue explicando. Se va a leer para mayor certidumbre las 464 magistraturas que irán a elección. Una vez que se haya leído, 350, perdón, es de un total, sí, 350. Ya retirando las vacantes, efectivamente. Eran 464, bueno, las vacantes 350. Una vez concluido, se dará a conocer para mayor certidumbre las 464
Y una vez dado a conocer, pasaremos a la segunda etapa, que es las plazas de personas juezas de distrito. Sí, en la lectura se van a leer las vacantes y las que fueron insaculadas, como lo establece la legislación. Las plazas pares no es necesario leerlas, esas van a la elección de junio de 2027. Las integrantes de las secretarías están haciendo una última revisión para aún mayor certidumbre de que se insacularon 64 y que fueron leídas exactamente las plazas que, siendo impares, irán a la elección de 2027.
En estos momentos se está verificando que los números que fueron obtenidos, precisamente de las esferas que fueron surgiendo hasta ser un total de 64, coincidan específicamente con el listado que fue enviado por el Consejo de la Judicatura con la finalidad de haber mencionado de manera adecuada cuáles son las plazas que se estarán integrando en este listado para que formen parte de la elección 2027. Hay que recordar que al principio se mencionó que las 414 plazas más las 114 plazas vacantes excedían el número de plazas a elegir en la elección de junio 2025, por lo cual se estarían eligiendo 64 plazas para que estas, aunque sean nones, formaran parte de la elección del 2027. Con esto ya se tendría el número de vacantes, el número de plazas que se estarían poniendo a consideración, que estarían formando parte de este proceso de elección que estará culminando el 1 de junio del año 2025 a solicitud de las propias senadoras que forman parte de la Secretaría de la Mesa Directiva. Se está realizando la verificación y en un momento se estará informando cuáles son estas plazas, a quién corresponden. Vamos a escuchar. La lectura final. Por favor. A continuación procederemos a dar lectura a los cargos vacantes. La magistratura correspondiente al 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito con sede en la Ciudad de México. La magistratura del Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México, el 18º Tribunal Colegiado. La magistratura del tercer Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. Siguiente, la magistratura del sexto Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. Número 5 de las vacantes, no del número de la lista, solo de las vacantes. La magistratura correspondiente al 13º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. La magistratura del segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. La magistratura del segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. También del primer circuito, la magistratura del noveno Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. La magistratura del 12º Tribunal Colegiado en materia, 12º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito.
También del primer circuito, la magistratura número 15ª del Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. La magistratura del cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México. Ahora, del segundo circuito, las vacantes son la magistratura del tercer Tribunal Colegiado en materia penal del segundo circuito. Del segundo circuito también la magistratura del segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo, con residencia en Toluca. La magistratura del primer Tribunal Colegiado del segundo circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México. Del tercer circuito, la magistratura del cuarto Tribunal Colegiado en materia penal con residencia en Guadalajara. También del tercer circuito, la magistratura del primer Tribunal Colegiado en materia administrativa con residencia en Zapopan. La magistratura del tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa con residencia en Zapopan. La magistratura del primer Tribunal Colegiado en materia civil del tercer circuito con residencia en Zapopan. También la magistratura con residencia en Zapopan correspondiente al segundo Tribunal Colegiado en materia civil del tercer circuito. Del cuarto circuito, la magistratura del segundo Tribunal Colegiado en materia penal con residencia en Monterrey. La magistratura del primer Tribunal Colegiado en materia administrativa con residencia en Monterrey. La magistratura del tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa con residencia en Monterrey. La magistratura del segundo Tribunal Colegiado en materia civil con residencia en Monterrey. Del quinto circuito, la magistratura del segundo Tribunal Colegiado en materias penal y administrativas con residencia en Hermosillo. La magistratura del tercer Tribunal Colegiado en materias penal administrativa con residencia en Hermosillo. La magistratura del primer Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo con residencia en Hermosillo. La magistratura del segundo Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo con residencia en Hermosillo. La magistratura del Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Hermosillo. Del séptimo circuito, la magistratura correspondiente al primer Tribunal Colegiado en materia penal con residencia en Boca del Río. La magistratura vacante del primer Tribunal Colegiado en materia administrativa con residencia en Boca del Río. La magistratura vacante del primer Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del octavo circuito en Torreón. La magistratura vacante del octavo circuito del segundo Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo con residencia en Torreón. La magistratura vacante del tercer Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del octavo circuito con residencia en Torreón. La magistratura vacante del Tribunal Colegiado de Apelación del octavo circuito con residencia en Torreón. La magistratura vacante del primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 10ª Región con residencia en Saltillo, octavo circuito. La magistratura vacante del primer Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del 9º circuito con residencia en San Luis Potosí. La magistratura vacante del segundo Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del 9º circuito con residencia en San Luis Potosí. La magistratura vacante del segundo Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del 9º circuito con residencia en San Luis Potosí. La magistratura vacante del Tribunal Colegiado en materia penal del 10º circuito con residencia en Villahermosa, Tabasco. La magistratura vacante del Tribunal Colegiado en materia administrativa del 10º circuito con residencia en Villahermosa. La magistratura vacante del Tribunal Colegiado de materia administrativa del 10º circuito con residencia en Villahermosa. La magistratura vacante del Tribunal Colegiado en materia civil del 10º circuito con residencia en Villahermosa. La magistratura vacante del Tribunal Colegiado en materia civil del 10º circuito con residencia en Villahermosa.
La magistratura vacante del primer tribunal colegiado en materia de trabajo del 10º circuito con residencia en Villahermosa. La magistratura vacante del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del 10º circuito con residencia en Villahermosa, Tabasco. La magistratura vacante del tercer tribunal colegiado en materia de trabajo del 10º circuito con residencia en Villahermosa. La magistratura vacante del tercer tribunal colegiado en materia de trabajo del 10º circuito con residencia en Villahermosa. La magistratura vacante del primer tribunal colegiado del 10º circuito con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz. La magistratura vacante del segundo tribunal colegiado del 10º circuito con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz. La magistratura vacante del tribunal colegiado de apelación del 10º circuito con residencia en Villahermosa, Tabasco. La magistratura vacante del primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo en el 11º circuito de Morelia. La magistratura vacante del primer tribunal colegiado en materia civil del 11º circuito con residencia en Morelia. La magistratura vacante del primer tribunal colegiado en materia administrativa del 12º circuito con residencia en Mazatlán. La magistratura vacante del segundo tribunal colegiado de materia administrativa del 12º circuito con residencia en Mazatlán. La magistratura vacante del primer tribunal colegiado en materia civil del 10º circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa. La magistratura vacante del segundo tribunal colegiado en materia civil del 12º circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa. La magistratura vacante del tribunal colegiado de materia de trabajo del 12º circuito con residencia en Mazatlán. La magistratura vacante del cuarto tribunal colegiado de circuito del centro auxiliar de la quinta región con residencia en Los Mochis, Sinaloa. La magistratura vacante del primer tribunal colegiado en materias penal y de trabajo del 13º circuito con residencia en San Bartolo. La magistratura vacante del segundo tribunal colegiado en materias penal y de trabajo del 13º circuito con residencia en San Bartolo. La magistratura vacante del primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa del 13º circuito con residencia en Oaxaca. La magistratura vacante del tribunal colegiado de apelación del 13º circuito con residencia en San Bartolo. La magistratura vacante del tribunal colegiado en materia civil y administrativa del 14º circuito en Mérida. La magistratura vacante del primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 15º circuito con residencia en Tijuana, Baja California. La magistratura vacante del tercer tribunal colegiado del 15º circuito con residencia en Mexicali, Baja California. La magistratura vacante del cuarto tribunal colegiado del 15º circuito con residencia en Mexicali, Baja California. La magistratura vacante del tribunal colegiado de apelación del 15º circuito con sede en Tijuana, Baja California. La magistratura vacante del quinto tribunal colegiado del 15º circuito con residencia en Mexicali. La magistratura vacante del quinto tribunal colegiado del 15º circuito con residencia en Mexicali, Baja California. La magistratura vacante del primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito con residencia en Guanajuato. La magistratura vacante del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del 16º circuito con residencia en Guanajuato. La magistratura vacante del segundo tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 17º circuito con residencia en Chihuahua. La magistratura vacante del tribunal colegiado de apelación del 17º circuito con residencia en Chihuahua. La magistratura vacante del primer tribunal colegiado del 17º circuito con residencia en Ciudad Juárez. La magistratura vacante del primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 18º circuito en Cuernavaca. La magistratura vacante del segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 18º circuito en Cuernavaca. La magistratura vacante del tribunal colegiado de apelación del 18º circuito con residencia en Xochitepec.
la magistratura vacante del primer tribunal colegiado en materias penal y de trabajo del 19º Circuito en Ciudad Victoria. La magistratura vacante del segundo tribunal colegiado en materias penal y de trabajo del 19º Circuito con residencia en Ciudad Victoria. La magistratura vacante del tercer tribunal colegiado en materias penal y de trabajo del 19º Circuito correspondiente a Tampico. La magistratura vacante del tercer tribunal colegiado en materias penal y de trabajo del 19º Circuito con residencia en Tampico. La magistratura vacante del primer tribunal colegiado en materias administrativa y civil del 19º Circuito con residencia en Ciudad Victoria. La magistratura vacante en el segundo tribunal colegiado de materias administrativa y civil del 19º Circuito con residencia en Ciudad Victoria. La magistratura vacante del tribunal colegiado en materia administrativa del 20º Circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez. La magistratura vacante del tribunal colegiado de apelación del 20º Circuito con residencia en Cintalapa. La magistratura vacante del primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 21º Circuito con residencia en Chilpancingo. La magistratura vacante del segundo tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 21º Circuito con residencia en Chilpancingo. La magistratura vacante del tercer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 21º Circuito con residencia en Chilpancingo. La magistratura vacante del tercer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 21º Circuito con residencia en Chilpancingo. La magistratura vacante del tribunal colegiado de apelación del 21º Circuito con residencia en Acapulco. La magistratura vacante del primer tribunal colegiado del 23º Circuito con residencia en Zacatecas. La magistratura vacante del segundo tribunal colegiado del 23º Circuito con residencia en Zacatecas. La magistratura vacante del tribunal colegiado de apelación del 23º Circuito con residencia en Zacatecas. La magistratura vacante del tribunal colegiado de apelación del 23º Circuito con residencia en Zacatecas. La magistratura vacante del tercer tribunal colegiado del 24º Circuito con residencia en Tepic, Nayarit. La magistratura vacante del tercer tribunal colegiado del 24º Circuito con residencia en Tepic. La magistratura vacante del tribunal colegiado de apelación del 24º Circuito con residencia en Tepic. La magistratura vacante del primer tribunal colegiado del 26º Circuito con residencia en La Paz. La magistratura vacante del segundo tribunal colegiado del 26º Circuito con residencia en La Paz. La magistratura vacante del tribunal colegiado de apelación del 26º Circuito con residencia en La Paz. La magistratura vacante del primer tribunal colegiado del 27º Circuito con residencia en Cancún, Quintana Roo. La magistratura vacante del segundo tribunal colegiado del 27º Circuito con residencia en Cancún. La magistratura vacante del tercer tribunal colegiado del 27º Circuito con residencia en Cancún. La magistratura vacante del primer tribunal colegiado del 28º Circuito con residencia en Apizaco. La magistratura vacante del primer tribunal colegiado del 28º Circuito con residencia en Apizaco. La magistratura vacante del segundo tribunal colegiado del 28º Circuito con residencia en Apizaco. La magistratura vacante del tribunal colegiado de apelación del 28º Circuito con residencia en Apizaco. La magistratura vacante del tribunal colegiado de apelación del 29º Circuito con residencia en Pachuca. La magistratura vacante del segundo tribunal colegiado del 30º Circuito con residencia en Aguascalientes. La magistratura vacante del tercer tribunal colegiado del 30º Circuito con residencia en Aguascalientes. La magistratura vacante del cuarto tribunal colegiado del 30º Circuito con residencia en Aguascalientes. La magistratura vacante del cuarto tribunal colegiado del 30º Circuito con residencia en Aguascalientes. La magistratura vacante del tribunal colegiado del 31º Circuito con residencia en Campeche. Y por último, la magistratura vacante del tribunal colegiado de apelación del 32º Circuito con residencia en Colima. Es cuanto, presidente, respecto a las magistraturas vacantes. Muchas gracias, secretaría. Como ya se explicó y como lo establece el marco constitucional,
Estas 114 vacantes notificadas por el Consejo de la Judicatura Federal no fueron insaculadas porque van directo a la elección de junio de 2025. Ahora se leerán las que quedaron, 350, las magistraturas restantes insaculadas para completar el total de 464 magistraturas que irán a la elección de 2025. Ajá, exacto. Sí, es lo que digo. La lectura es de las que no fueron insaculadas. Es correcto. No, porque las insaculadas son las que se van hasta el 27, ¿no? Al revés. Exacto, las azules van al 27, ¿no? Correcto. Esas no se leen. Ajá. Las nones, exacto. Sí, se va a Procedo. leer las que fueron insaculadas para llegar a la totalidad de 464 magistrados. A ver, Las que se insacularon no las vamos a leer. Vamos a leer a las que se insacularon. No. Lees todas menos las azules. Sí. Aquí eran 400. Fueron insaculadas porque tienen limones. es el list- Son los 350 que restan. Es correcto. Procedo. es cierto, para mayor precisión, lo que se decidió al ser nones es como si hubieran sido insaculadas todas esas. Efectivamente, eso es lo que estaba generando la falta de claridad. Se van a leer las nones que al salir un non insaculado quedan para la elección de junio de 2025, a excepción de las 64 que aquí se insacularon y van a junio de 2027. Es correcto. Ya está aclarado. Procedo, presidente, una vez aclarado. Primero, magistrado del tipo de órgano, primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito con residencia en la Ciudad de México, competencia penal. Circuito primero de la Ciudad de México. Después, el magistrado del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. El tercer magistrado, segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del tercer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del tercer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del sexto tribunal colegiado en materia penal, ese sí salió, perdón. Magistrado del séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del octavo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito. Magistrado del segundo tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito. Magistrado del primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito.
Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Magistrado del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Magistrado del 12º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del 13 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del 13º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del 14º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del 15º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Magistrado del 15º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Magistrado del 16 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Magistrado del 17 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Magistrado del 18 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Magistrado del 19 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del 19 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del 20 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del 21 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Magistrado del 21 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Magistrado del 22 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Magistrado del 23 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Magistrado del 23 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Magistrado del 24 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrada del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Magistrado del 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Magistrado del 12º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Magistrado del 14º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Magistrado del 15º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Magistrado del 15º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Magistrado del 16 Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México.
Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Sexto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Octavo Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Décimo Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito. Magistrado del Onceavo Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito. Magistrado del Onceavo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. Magistrado del Doceavo Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito. Magistrado del Treceavo Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito. Magistrado del Treceavo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. Magistrado del Catorceavo Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito. Magistrado del Quinceavo Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito. Magistrado del 16º Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México. Un momento, Secretaría, va muy bien, solo para comentar que son magistraturas, no se vaya a pensar que es un asunto de género, son magistraturas, hay lo que está leyéndose. Es correcto, presidente. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia civil y administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones del Primer Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia civil y administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones del Primer Circuito. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en materia civil y administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones del Primer Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito. Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Segundo Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Segundo Circuito. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Segundo Circuito. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Segundo Circuito. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Segundo Circuito. Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Segundo Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Segundo Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Segundo Circuito. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Segundo Circuito. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Segundo Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito con residencia en Toluca. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito con residencia en Toluca. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México. Magistrado del Primer Tribunal
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito con residencia en Zapopan. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito con residencia en Zapopan. Magistrada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Magistrado del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco. Magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco. Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Distrito. Magistrado del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Magistrado del Cuarto Tribunal en Materia del Trabajo del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco. Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco. Magistrado del Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Magistrado del Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito con residencia en Monterrey. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito con residencia en Monterrey. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito con residencia en Monterrey. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Cuarto Circuito. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Cuarto Circuito. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Cuarto Circuito. Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Cuarto Circuito. Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Cuarto Circuito. Magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito con residencia en Cadereyta, Nuevo León. Magistrado Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito con residencia en Cadereyta, Nuevo León. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito con sede en Hermosillo, Sonora. Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito con sede en Hermosillo, Sonora. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Quinto Circuito. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Quinto Circuito con residencia en Hermosillo. Magistrado Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito con residencia en Hermosillo. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.